Bueno, vamos a hablar de algo que nos preocupa, que está ocurriendo mucho. ¿Viste que a cada rato te llega un mensaje de WhatsApp de un amigo tuyo que te pide plata? Qué pesado. Y vos ¿Qué decís, pasó esta semana? ¿Pero cómo? ¿Pero sos vos? Claro. ¿Carlos, sos Siempre vos? hay que dudar. Arranquen dudando. Bueno, hay mucha estafa a través del WhatsApp y a través de los mails. Mucha estafa. Mucha gente que te pide, viste, que llenes, que pongas claves, y uno no sabe qué creer, ¿no? Capaz que uno quizás está más canchero, pero capaz que un adulto mayor que no tiene tanta experiencia puede caer y le pueden vaciar la cuenta. Es un problemón. Vamos a hablar con un especialista en ciberseguridad. Él es CEO de de Bloca, así se llama esta entidad. Su nombre es Alan May. ¿Está por ahí, Alan? Sí, claro, que estoy. Gracias por recibirme. Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo va? Igualmente, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay un montón para hablar con respecto a este tema, porque, digamos, el ataque viene por diferentes lados, ¿no? Con falsos mensajes del banco, con gente que te hackea el WhatsApp. ¿Qué es lo que más se está viendo, Alan? Bueno, la verdad que está bastante interesante el tema, porque con todo este auge también de ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales que son tan accesibles y tan fáciles de utilizar, cuando hablamos de lo que está pasando hoy, ya no hablamos solamente de la estafa tradicional, modalidad cuento del tío en el siglo XXI, sino que el espectro se amplía un montón y vamos desde eso hasta esta otra parte más inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer con eso respecto a este tipo de mal uso o uso directamente criminal, ¿no? Claro. Te copian la voz y te mandan un mensaje a alguien y uno cree realmente que es tu amigo el que te está pidiendo ayuda, por ejemplo, bueno, ¿no? El FBI acaba de sacar hace 60 días un comunicado exhortando a la población, obviamente dirigido a la población norteamericana, ¿no? Pero exhortándola a tener cuidado incluso con las videollamadas en tiempo real con cibercriminales que se están haciendo pasar por otra identidad, ¿no? Por otra persona. Entonces, hoy esto puede llegar a eso y no es por una cuestión de ser amarillistas, de alarmar y de creer en un futuro distópico, sino que efectivamente son capacidades que hoy están al alcance de mucha gente que hasta hace muy poquito no, y entonces, de vuelta, esta cuestión se incrementa de manera exponencial y seguimos viendo cosas como muy tradicionales y que a veces uno no puede creer que sigan ocurriendo, pero a estas a las que hacían mención, en estafas de WhatsApp más vulgares, hasta cosas mucho más sofisticadas como lo que acabo de mencionar, ¿no? Claro. ¿Cómo es que a través de una videollamada te pueden hackear el WhatsApp? ¿Cómo es eso? Bueno, eso esconde una trampa y que cuando uno lo dice así, que es que la persona tiene que compartir pantalla. Esto que surgió en los medios en estos últimos días, que lo estuve mirando, tiene que ver con eso, con que en esa falsa videollamada, en realidad, ¿no? Con el pretexto que se les ocurra, servicio técnico o lo que fuere, que en general muchas veces incluso lo detectan porque uno está haciendo un descargo en una red social, entonces buscan ese perfil. Hoy llegar al número de teléfono de alguien es mucho más fácil de lo que todos creemos, y entonces inician una videollamada donde ellos apagan la cámara en general, incluso hasta logran distorsionar la voz en algunos casos que he visto, y lo que hacen es pedirle por cuestiones de problemas de la llamada o justamente para la resolución de ese problema técnico que supuestamente hay, que la persona comparta la pantalla, y en eso intentan, como ya tienen el número de teléfono, intentan registrar ese número de teléfono en otro WhatsApp, y a la persona que está compartiendo la llamada, la pantalla, perdón, en la videollamada, le aparece esa notificación del mensaje donde se ve el código de verificación, y ellos lo que hacen es activar esa cuenta de WhatsApp en otro teléfono y automáticamente obtienen así la cuenta de WhatsApp. ¿Para qué lo utilizan? Para después ir a estafar a todos los contactos de esa persona, diciéndole, lo que fuere, que necesitan dinero, que tienen que hacer una transferencia urgente y no tienen fondos porque justo están en la calle o lo que fuere, y de esa manera hacerse de, en general, muchas transferencias que no suelen ser de montos muy abultados, pero claro, en el volumen en el que están haciendo esto, tienen un rédito económico que no es despreciable tampoco. ¿Cuánto riesgo hay a la hora de escanear un código QR? Bueno, es un poco siempre en estas cosas el riesgo es
es bastante parecido en distintos casos, porque depende de cómo, de qué estemos haciendo nosotros para mitigarlo. En el caso que nombraba de WhatsApp recién, en realidad toda esta cuestión de WhatsApp que viene ya incrementándose año a año, se resolvería si todos en este momento, incluidos ustedes en el estudio, van a sus teléfonos en este momento y miran si tienen la verificación en 2 pasos activada. La tengo hecha. ¿No? Es una medida, bien, excelente, es una medida que en general los mayores no lo hacen porque ni se les ocurrió, y en eso exhorto a cualquiera que esté escuchando esto que en la próxima comida familiar con amigos o lo que fuera le pregunte a los demás y nadie lo tiene hecho y lleva 3 minutos, ¿no? Ahora, cuando vamos a escanear un QR, ¿por qué digo que esto es similar? Porque si nosotros escaneamos un QR y nos olvidamos en el contexto en el que estamos escaneando ese QR, qué es lo que estamos haciendo, si queremos hacer un pago, si ese pago condice tanto en el monto que nos están pidiendo como el nombre del destinatario y demás, si uno mira esas cosas, en general no hay una sofisticación técnica enorme que nos impida darnos cuenta de que algo así está ocurriendo. No es que voy a escanear el QR y van a pasar una serie de cosas en mi teléfono que están totalmente fuera de mi control y que entonces me van a vaciar la cuenta. En general no sucede eso puede suceder, técnicamente es viable, sí, pero son ataques que en general son complicados y que no tendría tanto sentido que alguien invierta tanto en hacer eso para ponerlo en un QR en un kiosco o en un restaurante, ¿no? Entonces, en general, es más una cuestión de actitud, de entender que, bueno, que si uno va a pasar por un barrio vulnerable y tiene que cuidar si a uno lo van a robar, bueno, que en el mundo digital, ese barrio vulnerable es el mundo digital en sí, y tenemos que tomar ciertos recaudos y es algo que, por una cuestión de educación digital, lo tenemos que internalizar una vez por todas. Clarísimo. ¿Podemos armar un conjunto de mandamientos con respecto a la seguridad, ¿no? Para evitar hackeos y ciberataques? No digo que hagamos mucho, pero un top 5, ¿qué te parece? Sí, sin problema. Yo creo que el número 1 hoy, por la facilidad de uso que tiene y porque los bancos en alguna medida nos ayudaron y nos educaron en eso, es este que comentaba del segundo factor de verificación. Sí. Que WhatsApp le llama verificación en 2 pasos, pero que en general se llama autenticación multifactor o lo que fuere, que es básicamente agregar algo más a esa contraseña que nosotros utilizamos, ¿no? El segundo, y este primero, de vuelta, no es ni siquiera costoso. Hay aplicaciones como Google Authenticator que son gratis, que uno las puede añadir como segundo paso de verificación a sus credenciales, por ejemplo, en redes sociales o lo que fuere, y ese creo que es muy potente todavía. Obviamente no es impenetrable, no es que, porque obviamente si alguien no tiene acceso a eso y demás me podrían decir, pero bueno, es el número 1 y creo que tiene un poder muy grande que no ha sido explotado para la facilidad de uso que tiene. El siguiente es el del gestor de contraseñas. Nuestras contraseñas hoy están filtradas por todos lados, hay sitios web que se encargan de mostrarnos eso. Y es importante usar contraseñas que obviamente no sean fáciles, o sea, que no sean recordables ni siquiera, y para eso hay que usar gestores de contraseñas. Ahí hay algunos para recomendar, pero al margen de eso, lo importante es usar el gestor de contraseñas. Obviamente esa contraseña maestra tiene que ser lo suficientemente fuerte, pero en definitiva usar el gestor de contraseñas. Y después los demás tienen que ver con cosas un poco más normales, digamos, ¿no? Actualizar el software. Eso es una cosa que a la gente le sigue teniendo el miedo y el fantasma ese de que esto va a funcionar más lento. Bueno, actualización del software es otra de las grandes cosas que están totalmente subvaloradas. Las actualizaciones del software en general lo que traen son correcciones de seguridad. ¿Bien? Entonces nosotros con un segundo factor de verificación, con una contraseña fuerte y un software al día, ya estamos sacando un porcentaje enorme de amenazas. Y el cuarto y el quinto, por resumirlo, tiene que ver con el contexto en el que nos piden las cosas. Al final, el punto más débil de todo esto somos nosotros. En la estafa que comentamos de WhatsApp, si uno no hubiera compartido la pantalla, nadie lo hubiera mirado el código. Si alguien hubiera tenido segundo factor de verificación, aún con el código, no lo hubieran podido hackear la cuenta. Por lo tanto, la cuestión de la vulnerabilidad humana, ¿no? de la nuestra, de la emoción, de que este sentido de urgencia que nos crean, o este sentido de desconocimiento, y entonces actuamos por las dudas y demás, y ahí es básicamente tener cuidado. Claro. Esto que comentaba de
de cuando uno va a pasar por un barrio vulnerable, bueno, lo mismo en el entorno digital. Claro. Y me quedaría por ahí para no tirarla demasiado. Sí, perfecto. Te quiero preguntar una cosa antes de ir cerrando. Vos como especialista en ciberseguridad y como CEO de ahí de Bloca, que es una compañía también de ciberseguridad, ¿con qué casos te topás? Quiero decir, ¿te topás con casos que implica solucionar algo que se vulneró o es para prevenir? ¿Cómo es cómo funcionan ustedes? ¿Ustedes cómo funcionan? El desafío ahí es tratar de resumir esto. A ver, hacemos muchas cosas, pero sí es importante, creo, en el ámbito o en el marco de esta conversación, comentar que las cosas que están pasando hoy, bueno, en primer lugar nosotros trabajamos a nivel empresarial, ¿no? En general, a nivel empresarial, salvo en algunas personalidades y demás, pero a nivel de empresas. Sí. Empresas, te estoy hablando desde una pyme hasta una empresa, hasta una corporación, empresas de gobierno y demás. Y lo interesante es ver que en Argentina hoy están pasando cosas muy sofisticadas. O sea, toda esta cuestión que hablamos de las estafas y que yo hablaba de que no hacía falta toda esa sofisticación, bueno, sí. Hoy estamos dando respuesta a incidentes de forma periódica casi, y esos incidentes en general siguen siendo ataques de ransomware, que es este software malicioso que lo que hace es encriptar la información de una compañía para pedir un rescate a cambio de ella y extorsionar a la compañía con divulgar la información, eliminarla, etcétera, y lo que busca el atacante es un rescate. Esta modalidad de secuestro virtual hoy, bueno, lamentablemente abunda y afecta a empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, más allá de que uno pueda tener un respaldo de esa información y recuperarla rápido, el estrés que vive la organización y probablemente todo lo que igual no pueda recuperar la organización es una cuestión muy muy sensible que afecta y pone en juego la continuidad de compañías que quizás no tienen para hacer frente a eso. Pero al margen de este tipo de casos, que es el más común, hemos visto en los últimos meses cosas muy delicadas como troyanos de, por ejemplo, grupos cibercriminales que operan desde Brasil, por ejemplo, que logran entrar en tiempo real a la computadora de una empresa, de una persona que está en una empresa haciendo una transferencia. Por ejemplo, tenemos un caso muy feo para hacer una transferencia para cubrirse de la inflación justamente en ese momento con un instrumento financiero donde directamente se le bloqueó la pantalla y estaban haciendo por detrás los cibercriminales una operación y le vaciaron la cuenta, ¿no? Entonces están ocurriendo cosas con ese nivel de sensibilidad y bueno, y está bueno desde ese punto de vista que estemos conversando esto para que todos podamos tomar más conciencia al respecto. Mira, bueno, Alan, gracias por el tiempo, gracias por la información y bueno, a estar atentos, a no. Un placer. Uno a veces vive acelerado y no se da cuenta, no la ve venir, ¿no? Le da un clic equivocado a algo y es un problema. Hay que estar atento a todo lo que se hace. Gracias, Alan, por todo, Por favor, un placer. Un saludo. Alan May, él es especialista en ciberseguridad y CEO de Bloca, una compañía líder justamente en ciberseguridad para empresas en toda América Latina. Interesante. Ya venimos.